Pocas cosas hay en esta vida más dolorosas que la pérdida de un hijo. Sin embargo, como pasa con todas las situaciones, las personas reaccionan de formas muy diferentes. La mayoría de padres y madres que han tenido que pasar por este amargo trago se hunden y no son capaces de seguir adelante, nunca más vuelven a sonreír. Al fin y al cabo, ¿quién querría sobrevivir a un hijo? Esto va completamente contra natura, ¿verdad? Luego existe un pequeño porcentaje de padres y madres que de alguna extraña manera son capaces de seguir adelante y además con una buena actitud, tienen una capacidad excelente de resiliencia y son capaces de acallar ese dolor. Y luego existe otro porcentaje de padres y madres que se vuelven completamente locos y que sienten un dolor tan intenso que pierden todo contacto con la realidad. Ese es el caso de nuestro protagonista de hoy, Archibald McCafferty, un hombre que sobrevivió a su hijo, sí, pero te aseguro que no lo hizo de la mejor manera posible. ¿Qué tal, mis curiositos? Sin censura. Te voy a ser completamente sincera. Espero que estés preparada para el caso que te traigo hoy, porque es uno de esos que te deja con la boca completamente abierta, porque tiene de todo. Es absurdo, es escandaloso, es loco, es de estos que te indigna hasta la médula. En resumidas cuentas, vas a pasar por todos los sentimientos hoy. La historia de Archibald es complicada. Sus padres emigraron cuando él era un recién nacido desde Escocia hasta Australia, porque en Escocia eran más pobres que las ratas y se fueron de allí buscando una vida mejor. Archibald, sin embargo, se convirtió en un muchachito muy complicado. A los 12 años ya tenía problemas con las autoridades y ya entró en un centro correccional. Para sus 18 años había pasado ya por 5 centros correccionales y las autoridades lo habían calificado como incorregible. De hecho, uno de los policías que solía encontrarse con él a menudo, por desgracia para él, dijo que era el chico más duro que jamás había conocido. A los 24 años había entrado y salido de la cárcel en numerosas ocasiones y tenía 35 condenas en su espalda. O sea, imagínate la piecita que era el señor Archibald, al que a partir de ahora llamaremos Archie para que se nos haga mucho más sencillo. Sin embargo, ninguno de sus delitos contenía violencia. A pesar de esto, en su mente él estaba obsesionado. Sus películas favoritas, de hecho, eran La Naranja Mecánica y El Padrino, que vaya dos. Yo vi una vez La Naranja Mecánica y la vi a medias porque estaba todo el rato con los ojos tapados. No quiero volver a pasar por esa experiencia, de verdad. O sea, fue una de las cosas más traumáticas que he visto en mi vida. A uno de sus psiquiatras, el señor Archie, le dijo que le gustaba tratar mal a los animales, que se encontraba por la calle indefensos porque estaba practicando. Y tú dirás, Mar, ¿practicando para qué? Bueno, pues espérate que en los siguientes minutitos te voy a contar para qué estaba practicando. Pobres animales, Dios mío. Archie se enamoró de una mujer llamada Janice Reddington y se casaron en abril de 1972, haciendo tremendamente feliz a la familia de Archie, quien pensaba, especialmente su madre creía esto, pobre mujer, que con una mujer ahora a su lado, pues seguro podía encaminarse y sentar cabeza. Sin embargo, 6 semanas después de la boda, adivina, Janice pilló a Archie en la cama con otra mujer. Derivado de la discusión que tuvieron, Archie hizo su primera visita a un hospital psiquiátrico. Una vez de vuelta en casa, tiró por el váter los sedantes y se dio al alcohol porque dijo que de esta manera se lo pasaba mejor. ¿No te estoy diciendo que era una buena pieza? Por supuesto, su esposa Janice era la que pagaba todos los platos rotos y a pesar de que ella estaba embarazada de su hijo, cuando él estaba borracho, la trataba como un trapo. Una de las veces, de hecho, le dio tan duro que estuvo a punto de mandarla al otro barrio y esto supuso que Archie volviera a ingresar en el psiquiátrico por segunda vez. Advirtió allí que tenía pensamientos de hacer cosas muy malas con su esposa y con la familia de su esposa, pero pocos días después lo mandaron de nuevo para casa con una nueva medicación que una vez más él no se tomó. Volvió a la bebida y esta vez no tuvo mejor idea que encima sumarle sustancias ilícitas. Ya, perfecto cóctel. Encontró un trabajo conduciendo un camión de basura y esto lo mantenía tranquilito por el día. Sin embargo, por la noche, como no tenía nada que hacer, se ponía otra vez hasta arriba y Janice estaba ya puesta
pues tú me contarás, porque las cosas se ponían bien feas por la noche. Craig nació el 4 de febrero de 1973 y su abuela materna estaba encantada con el nacimiento de su nieto y dijo que esto había cambiado por completo a su hijo Archie. Janice, sin embargo, no estaba de acuerdo en absoluto. De hecho, le dijo a su suegra: no se piense usted que las cosas son tan maravillosas, porque sigue bebiendo y sigue consumiendo sustancias ilícitas. De hecho, agarraba al bebé cada vez que tenían una discusión, lo metía en el auto y él, borrachito perdido, se iban a unas velocidades que Janice estaba cagada de miedo porque sabía lo que iba a pasar. Pero fíjate tú cómo es la vida y cómo es el destino, que el bebé no sería a manos de su padre que dejaría este mundo. 6 semanas después de haber dado a luz, una agotadísima Janice se levantó a las 3:30 de la mañana para amamantar a su hijo. Se lo llevó a la cama porque no podía más de pie y en la silla se estaba cayendo para todos los lados y dijo: bueno, me voy a tumbar. Y allí lo amamantó, pero como bien te he dicho, estaba totalmente agotada porque Archie no movía un dedo por el bebé ni por ayudar con él y se quedó dormida. Cuando se despertó, sabía que algo estaba mal porque no encontraba a su bebé. Al girarse en la cama se dio cuenta de que se había dormido sobre él. ¿Y cuántas veces pasa esto? ¿Curiosita? ¿Cuántas veces advierten los médicos de que no se amamante en la cama? Porque el agotamiento de una madre primeriza, bueno, y de una que no sea primeriza también, el agotamiento de tener un bebé recién nacido, causa esto en demasiadas ocasiones. Bueno, pues a Janice es lo que le sucedió. La investigación se celebraría el 24 de agosto de 1973 y dijo que todo había sido un accidente, no había querido hacerlo, no lo hizo adrede. Ahora Archie no pensaba lo mismo y, enfurecido, le envió una carta al forense acusándola de haberlo hecho de manera muy consciente. El fallecimiento de su hijo sería la cerilla que encendería la locura que estaba todavía dormida en Archie, y el monstruo se despertó y lo hizo de la peor manera y de la más virulenta posible. Una semana después del fallecimiento de su hijo, Archie se enzarzó en una terrible discusión con Janice y esta, como tenía ya mucho miedo de él, huyó. Sin embargo, él la siguió y la encontró horas después en el barrio de Blacktown y trató de acabar con ella. Afortunadamente llegaron a tiempo el hermano de Janice y un amigo en común de la familia y escondieron a Archie para que la poli no fuera por él. Y ahora yo me pregunto, ¿a quién narices se supone que tienen que proteger el hermano de Janice y el amigo de la familia de Janice? ¿Al loco de Archie o a Janice? Es que no entiendo nada. Al día siguiente de haber sucedido esto, el propio Archie se presentó en casa de su madre todo magullado porque se había metido en una pelea y le pidió ayuda. Su madre, desesperada viendo el estado en el que estaba su hijo, volvió a internarlo y esta sería la tercera vez en 9 meses. Pero a diferencia de en otras ocasiones anteriores, esta vez los psiquiatras llamaron a la policía cuando Archie pidió el alta voluntaria. Archie tenía una afición, le encantaban los tatuajes. De hecho, le encantaban tanto que su tatuador de confianza era prácticamente su terapeuta. Conocía todos los secretos sobre Archie. Tenía más de 200 tatuajes en su cuerpo. Esto significa que tenía prácticamente todo el cuerpo cubierto de tinta. Llevaba uno en sus hombros y en la espalda que hablaba de su odio hacia la policía. También tenía 2 bulldogs en el pecho y 2 tiburones en cada hombro. En sus nalgas tenía 2 ojos. Y en la mitad inferior de su cuerpo estaba llena de dibujos que hablaban sobre el amor lujurioso. Pero había dejado un lugar reservado en su cuerpo. No sabía qué hacerse a la altura de su corazón, en el pecho. Cuando su hijo falleció lo tuvo clarísimo. Allí le dibujaron una lápida con una cruz incrustada en un color rojo vibrante y unas letras que decían: en memoria de Craig. Semanas después de su tercer ingreso en el psiquiátrico, el primer sitio a donde fue es a donde su tatuador, porque quería llenar uno de los pocos huecos que le quedaban libres, un espacio entre el dedo pulgar y el índice. En esta zona de aquí le pidió a su tatuador que le dibujara un 7. ¿Por qué, Mar? Te estás preguntando. Bueno, este número no era aleatorio. Era un número que para Archie tenía muchísimo sentido. Y ahora mismo vas a entender cuál es. Janice no había visto a su esposo en 5 meses. Sin embargo, la noche del 23 de agosto de 1973, justo el día antes de que se iniciara la investigación por el fallecimiento de su hijo, ella recibió unas notas atadas a 2 ladrillos que atravesaron los cristales de las ventanas de su casa.
casa. Cuando leyó las notas, estaban llenas de improperios y amenazas contra su existencia y también contra la de su madre y la de la pareja de su madre. Y Janice sabía perfectamente de parte de quién venían. Lo sabía Janice y lo sabíamos tú y yo también. Llegó la noche del 24 y cuando arrojaron esta declaración de no culpabilidad contra Janice, ya sabes que la noche del 24 es cuando se hizo la investigación del fallecimiento de Craig, Archie dijo: es el momento de iniciar mi venganza. Una semana antes había reclutado a una pandilla de la peor calaña. Él estaba con Carol Ellen House, una mujer de 26 años que se había ido a vivir con él porque habían salido juntos del psiquiátrico. Esta señora era divorciada y tenía 3 hijos y había entrado en el psiquiátrico por haberse tomado un botecito de pastillas para dormirse para siempre. Como Archie le había estado dando algunas lecciones de vida, ella se había quedado súper prendada de él, se había enamorado y se habían ido a vivir juntos. Pero no estaban solos. También estaba Julie Ann Todd, que tenía 16 años y que era una joven también que estaba en el psiquiátrico por graves trastornos mentales. Se la llevaron a vivir con ellos porque no tenía a dónde ir cuando saliera del hospital psiquiátrico. Pero a estos 3 rufianes se habían sumado otros 3 rufianes llamados Rick Webster, Meredith y Dick Whittington, 3 jóvenes de 17 años que el señor Archie había conocido en el estudio de su tatuador favorito. Dirigidos por Archie, toda la pandillita se fue a buscar a la primera persona que caería en su trampa. Se llamaba George Anson y tenía 50 años. Era un vendedor de periódicos en un hotel. Era un veterano de la Segunda Guerra Mundial, que todas las noches, cuando terminaba su turno vendiendo los periódicos, se quedaba en el bar del hotel poniéndose como las palomas, ¿sabes? Se caía solico por la calle de cómo salía de allí. Así que era la persona perfecta. Qué blanco más fácil que este. Justo cuando salió del bar, el 24 de agosto de 1973, la pandilla lo siguió hasta su casa. Archie iba hasta arriba de sustancias ilícitas. Se abalanzó contra él y lo dejó irreconocible. Sin embargo, el señor Anson todavía respiraba y entonces fue la primera vez que Archie escuchó la voz de su hijo, que le decía: termina con 7, tienes que terminar con 7. Y efectivamente así lo hizo, siguiendo las órdenes de su hijo. Cuando volvió al auto, toda la pandilla estaba encantada con el espectáculo, menos Rick, que le preguntó: ¿por qué diablos has hecho eso? No dirían ni una sola palabra acerca de lo sucedido hasta que llegaron a casa, cuando Archie les dijo a todos los demás: no pude evitarlo. No podía parar, no entiendo por qué lo hice, pero la voz de Craig, de mi hijo, me dijo que lo hiciera. Solo 3 noches después, el 27 de agosto, se dirigieron toda la pandillita juntos al cementerio donde descansaba el hijo de Archie. Allí Archie cayó de rodillas, envuelto en lágrimas, diciendo: pobrecito, nunca tuvo una oportunidad, no es justo. Archie estaba como de costumbre hasta arriba de éxtasis y una vez más comenzó a escuchar la voz de su hijo. Cuando salieron del cementerio, se dirigieron a un hotel para planear su próximo golpe. Pero Archie seguía escuchando la voz de su hijo dándole instrucciones, así que le dijo a su pandilla que lo llevaran de vuelta al cementerio, no sin antes haberles dado las instrucciones de lo que debían hacer. Meredith y Dick se habían quedado en medio de la autopista haciendo autostop. El plan era que tan pronto alguien parara, debían secuestrarlo y llevarlo hasta el cementerio. Mientras Archie esperaba a que llegaran, una luz brillante con una figura salió de la tumba de su hijo y empezó a hablar con él. Le dijo: papá, ¿eres tú, papá? ¿Eres tú, Craig? Sí, papá, soy yo. Pero hijo, no puede ser. ¿Quieres que vuelva a ti, papá? Por supuesto que sí. Pero ¿cómo puedes hacer eso, hijo? Tienes que hacer algo por mí, papá. Haz esto y volveré a ti. ¿Quieres que vuelva contigo? Sí, más que nada en el mundo. Haré cualquier cosa para tenerte de vuelta. Cualquier cosa que me pidas. Debes acabar con 7 personas. Tan pronto como lo hagas podrás recuperarme, pero debes hacerlo. Acaba con 7. Unos minutos después, el auto con Meredith, Dick y el conductor, Ronald Neil Cox, de 42 años, entró en el cementerio. Ronald era un minero que había terminado su turno y volvía a casa, pero había visto a los 2 chiquillos en medio de la carretera, se había apiadado de ellos y había decidido montarlos en su auto. Qué gran fallo el suyo. Cuando Archie los vio, corrió hacia ellos, obligó a Ronald a salir del auto y lo tumbó boca abajo en el suelo. El hombre de 42 años le
rogó por su vida y le dijo que no lo hiciera porque tenía 7 hijos. Maldita la hora en que nombró el número 7, porque esto despertaría la ira de Archie, quien le dijo a Dick que acabara con él de 2 pium pium, y así lo hizo. Una vez se montaron en el auto para regresar a casa, Archie estaba viendo a su hijo en toda su plenitud y su hijo se estaba riendo y él se estaba riendo con su hijo allí en medio del coche. Una vez en casa se pusieron a ver la televisión y a beber cervecita, como aquello que no había pasado absolutamente nada, pero Archie seguía escuchando la voz de su hijo que le repetía: todavía quedan 5, así que se puso con sus discípulos a elaborar el siguiente plan para llevar a cabo su tarea. Evangelos Kolias, un instructor de autoescuela de 24 años, sería el siguiente que recogería a Meredith y Dick en la carretera muy temprano en la mañana. Estos tomaron el control del auto y lo llevaron al apartamento para recoger a Archie. Una vez allí, Archie tomó el control del auto y metió a Evangelos en la parte de atrás. Lo obligó a tumbarse bajo los asientos traseros y se fueron a Liverpool con el pretexto de que iban a robar una fábrica. Sin embargo, el plan era acabar con él y después ir a casa de Janice a por ella y a por su familia. De esta forma, sumando todo, ya serían 6, y el séptimo, ¿quién iba a ser? Un propio miembro de su pandilla, Rick Webster, en quien Archie no confiaba en absoluto, estaba temiéndose que iba a ir a la poli a contar algo. Archie le ordenó a Dick una vez más que terminara con Kolias y este así lo hizo. Sin embargo, cuando se montaron en el auto, después de haberlo dejado tirado en la carretera a Evangelos, se dispusieron a conducir hacia la casa de Janice. Pero, gracias a Dios, el auto no tenía suficiente gasolina como para llevarlos hasta allí, los dejó tirados en medio de la autopista y Archie dijo: bueno, otro día será. Gracias a Dios no hubo un siguiente día, porque, como bien pensaba Archie, Rick Webster lo iba a traicionar. Uno de los miembros de la pandilla, Dick, le había contado a Rick que él iba a ser el número 7. Entonces este se había ido a trabajar por la mañana al Morning Herald de Sydney, el periódico donde él estaba empleado como redactor, y tenía intenciones de que cuando terminara su turno se iba a ir directo a la comisaría a contar todo lo que sabía. Los miembros de la pandilla, sospechando de lo que iba a hacer Rick, se habían apostado con una furgoneta a la salida del periódico para acabar con él en cuanto pusiera un pie en la calle. Pero Rick, que no era tonto el muchacho, los había visto a través de una de las ventanas de la oficina y había avisado a uno de los compañeros para que a su vez avisara a la policía para que vinieran a protegerlo, porque sabía que estaban allí por él. Cuando los detectives llegaron, interrogaron a Rick y después de escuchar toda su historia, se dispusieron a pedir refuerzos. Una ingente cantidad de policías llegó, rodeó la furgoneta y los obligaron a salir, deteniéndolos. De camino a la comisaría, Archie no tuvo ningún tipo de reparo en admitir todo lo que había hecho. Sin embargo, cuando en febrero de 1974 se celebró el juicio, Archie se declaró inocente de todos los cargos, alegando que estaba demente. Y tan demente que estás, señor Archie, y tan demente que estás. Cada mañana, antes de sentarse para sus audiencias, tenían que darle unas dosis sobrehumanas de tranquilizantes. Dosis que hubieran tumbado a un caballo de carreras, pero que en su sistema, que estaba acostumbradísimo a las sustancias ilícitas más fuertes, no hacía absolutamente nada. En la sala le guiñaba el ojo a la taquígrafa que estaba tomando las notas de su juicio, se estaba riendo con uno de los pandilleros que estaba sentado a su lado, también estaba siendo acusado, tocaba el banco como si de un piano se tratara, había grabado con un bolígrafo su nombre en la mesa. En resumen, se estaba divirtiendo y mucho. Mientras esperaba su sentencia final, no dejó de meterse en líos también dentro de prisión. De hecho, casi acaba con uno de los presos tras darle un mamporrazo con su cubo de basura. Aunque estaba bajo el efecto de potentísimos sedantes que le daban 4 veces más la dosis de lo que un ser humano podría soportar, nada le hacía efecto. Y los médicos de la prisión decían que esta era la perfecta prueba de cuán loco estaba el tipo. Los 3 psiquiatras que lo analizaron dijeron que era un peligro total para la sociedad y que este hombre jamás en su vida podría quedar libre. Y ahora vamos a ver, antes de saber qué sucedió con Archie, qué pasó con los miembros de su pandilla. Rick y Dick fueron declarados culpables y sentenciados a 18 años de cárcel. Luego tenemos a Meredith, que fue sentenciada con 4 años de prisión. Después tenemos a Julie Todd, a quien le dieron 10 años, pero justo un año después de entrar a prisión la encontraron en el baño, se había quitado su vida.
Carol House, sin embargo, no fue encontrada culpable de ningún cargo y esta, cuando se celebró el juicio final de Archie, estaba embarazada de 8 meses de su hijo y le gritó desde el banquillo cuando se lo llevó el guardia: "Te esperaré, Archie, pase lo que pase, siempre te estaré esperando con nuestro hijo". Un mes después se fue a dar a luz al hijo de Archie a casa de sus suegros, porque ¿dónde mejor iba a estar protegida que allí, con los padres del loquito? A Archie le dieron 3 cadenas perpetuas, pero mientras lo sacaban de la sala del tribunal, les gritó a todos que todavía le faltaban 4 personas para traer a su hijo de vuelta a este mundo. Dentro de la prisión probó ser un absoluto reto, y a pesar de que estaba en las prisiones de seguridad más extremas de Australia, nadie quería quedarse con él. Su único pensamiento era que debía terminar con 4 personas más y nada podía hacerlo cambiar de opinión. Era una obsesión constante. Frustraron, gracias al misericordioso Dios, en 1980 un intento de fuga, y fue de prisión en prisión porque ninguno de los guardias era capaz de soportarlo. En octubre de 1991, la solicitud de libertad condicional que presentaba cada año por fin le fue concedida. Así, el juez Wood le daría un periodo de libertad condicional de 20 años a partir del 30 de agosto de 1993. Su ira había ido disminuyendo hasta que se había convertido en una persona segura, o por lo menos eso decían en prisión. Los últimos 4 años de su internamiento se convirtió en un preso modélico y esto le trajo muchos beneficios. Por ejemplo, le dejaban salir del viernes a la noche del domingo para pasarlo con su familia sin supervisión. Al final terminaron dejándolo salir 6 días a la semana en libertad condicional hasta que vieron que era un hombre completamente diferente. Ahora, la única condición para optar por la libertad condicional total era ser deportado. En 40 años el señorito no había pisado Escocia, entonces esto era algo inimaginable para él, sin contar con que Escocia no quería de vuelta a un tipejo como este. A pesar de las quejas y los intentos de las autoridades escocesas porque esto no sucediera, el 1 de mayo de 1997 las autoridades de Australia lo subieron en un avión y lo enviaron de regreso a la ciudad donde nació. Cuando llegó, Mandy Quinn, una mujer con la que se había casado y después divorciado en uno de los periodos en los que había estado en la cárcel, lo estaba esperando con los brazos y con otras partes del cuerpo abiertas, tú sabes. Le hicieron varias entrevistas en Escocia, todos los programas se lo rifaban, querían ver cómo era Archibald McCafferty. Y él dijo en una de las entrevistas: "He salido del sistema como una buena persona, una persona cambiada porque creo que la gente cambia". Brindando por su libertad con una copa de champán, aseguró: "Este es mi primer trago desde 1973, pero ahora no necesito el alcohol en mi vida, eso es cosa del pasado". Para octubre de 1998, la cabra, adivina, estaba tirando otra vez al monte. Le pusieron en libertad condicional después de haber sido acusado de agredir a 2 policías que lo habían perseguido por la carretera porque iba conduciendo borracho como los locos y encima con su bebé. Mira lo que había pasado. Había discutido con Mandy y se había llevado al bebé en el auto. Mandy, viendo que se había montado bajo los efectos del alcohol, se había llevado al bebé, había dado la voz de alarma, y cuando la poli empezó a perseguirlo porque encontraron la matrícula y se fueron detrás de él, pues se puso como las abutardas y les hizo de todo a los policías. Más tarde, el 21 de julio del año 2002, fue arrestado en Nueva Zelanda por no declarar sus condenas penales al llegar al país. ¿Qué narices hacía Archie en Nueva Zelanda? Bueno, pues esta era la primera fase de su plan para volver a entrar en Australia. Sin embargo, la Interpol había dado con él porque Mandy había llamado advirtiendo de sus planes. Mandy era más un grano en el culo para Archie que su esposa, como puedes ver. Archie fue deportado para Escocia de inmediato y a día de hoy es imposible, curiosito, saber qué ha sido de él. Me hubiera encantado contarte dónde está, si está vivo, si está muerto, si está ya en Australia porque ha conseguido entrar y está paseando libre por sus calles buscando a esas 4 personas que todavía le faltan para traer de vuelta a su hijo. No se sabe nada de él, así que muchísimo cuidado, abre bien los ojos, mira bien las fotos que te he estado poniendo a lo largo del vídeo para que si lo ves por ahí corras con tu vida, literalmente, porque ya sabes que va por 4 más y esto no se le ha quitado de la cabeza, te lo aseguro, porque la gente como esta no
no se rinde nunca. Hasta que no lo haga, no va a parar. Menudo psicópata. Déjame saber abajo en comentarios qué cuerpo se te ha quedado después de escuchar la historia de Archibald McCafferty. Si no quieres perderte el próximo caso que te estoy preparando, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. No te olvides de seguirme también en mi Instagram para conocer absolutamente todo sobre mi proceso de Curio Fitness, al que mucha gente también se ha apuntado, por cierto. No sabes lo orgullosa que estoy de todos vosotros. Y yo te mando un suculento besote donde más te guste para que pienses mucho en mí. Hasta el próximo día. ¡Mua! ¡Chao!